Buenos días a todos, en este video voy a hablar sobre las cruzadas. En general, se denomina como cruzadas a la serie de campañas, comúnmente militares, que a partir del siglo XI se emprendieron desde el occidente cristiano contra los musulmanes para la recuperación de Tierra Santa. Estas campañas se extendieron hasta el siglo XIII y se caracterizaban por la bendición que les concedió la Iglesia, otorgando a los particulares indulgencias espirituales y privilegios temporales a los combatientes. Con el tiempo el término se aplicaría a cualquier guerra que se emprendiera al servicio de la Iglesia, como, por ejemplo, la cruzada contra los albigenses. El origen de las cruzadas. La primera cruzada fue predicada por el Papa Urbano II en el Concilio de Clermont, tras la conquista de Jerusalén por los turcos seljúcidas y las peticiones de ayuda del emperador bizantino Alejo I Comneno. Aparte de la recuperación de los santos lugares, con su clara connotación religiosa, los papas vieron las cruzadas como un instrumento de ensamblaje espiritual que superase las tensiones entre Roma y Constantinopla, que además elevaría su prestigio en la lucha contra los emperadores germanos, afianzando su poder sobre los poderes laicos. También como un medio de desviar la guerra endémica entre los señores cristianos hacia una causa que pudiera ser común a todos ellos, la lucha contra el que no fuera cristiano. El éxito de esta iniciativa y su conversión en un fenómeno histórico que se extendió durante 2 siglos, se deberá tanto a aspectos de la vida económica y social de los siglos XI al XIII, como a cuestiones políticas y religiosas, en las que intervendrán una gran variedad de agentes, como la difícil situación de las masas populares de Europa Occidental, el ambiente escatológico, que hacía de la peregrinación a Jerusalén el cumplimiento del supremo destino religioso de los fieles, o los intereses comerciales de las ciudades del norte de Italia que participaban en estas expediciones y que encontraron en las cruzadas su oportunidad de intensificar sus relaciones comerciales con el Mediterráneo oriental, convirtiéndose en las grandes beneficiarias del proceso. Ahora hablaré de las 8 cruzadas. La historia tradicional ha contabilizado 8 cruzadas, aunque en realidad el número de expediciones fue mayor. La primera cruzada tuvo su origen en acontecimientos anteriores en la Edad Media. La división de Imperio carolingio siglos antes, y la relativa estabilidad de fronteras europeas después de la cristianización de las tribus bárbaras, que han creado toda una clase de guerreros que luchaban entre sí por la tierra y la riqueza. La primera cruzada se divide en 2 fases. La cruzada popular o cruzada de los pobres, y la cruzada de los príncipes o señorial. La primera fase, la cruzada popular o cruzada de los pobres. La cruzada de los pobres era en realidad la primera cruzada en la historia, aunque los historiadores modernos, tanto por su éxito limitado y porque nunca se formalizó mediante la Iglesia entonces, la considera la vanguardia de primera cruzada. La cruzada de los pobres es una explosión de fervor que llevó a muchos combatientes hacia el camino a Jerusalén tras la llamada a las cruzadas del Papa Urbano II en 1095. La expedición, compuesta por 40.000 cruzaron inicialmente y solo 20.000 en el final, terminó con su masacre Civitog el 20 de octubre de 1096. Esta cruzada es también famosa por el eslogan que su promotor le había dado a sí mismo: el Deus Vult, la cruzada de los príncipes. La cruzada de los príncipes o señorial se hizo en una forma más ordenada que la cruzada popular, que fue imbuida por la fe ferviente. Se componía de caballeros feudales y fue dirigida por los nobles de diferentes partes de Europa. El más significativo de ellos fueron Raimundo IV de Tolosa, el enviado papal Adhemar de Monteil, Hugo I de Vermandois y el hermano menor del rey Felipe I de Francia, que llevaba el estandarte papal. La segunda cruzada duró desde el año 1147 hasta el año 1148, predicada por San Bernardo de Clairvaux tras la toma de Edesa por los turcos, y dirigida por Luis VII de Francia y el emperador Conrado III, inició en respuesta a la invasión y ocupación del condado de Edesa por parte de los turcos. Edesa había sido el primer estado cruzado que se fundó en Oriente durante la primera cruzada y, también, fue el primero en caer. A pesar de ser una ciudad amurallada, en su interior solamente se encontraba el obispo y una población conformada por campesinos y artesanos. Su escasa población la hacía susceptible a sufrir ataques frecuentes. Terminó con el fracasado asalto a Damasco en 1148. La tercera cruzada. Después del fracaso de la segunda cruzada, el poderío de los musulmanes aumentó. El imperio del sultán Nur-Eddin se extendió desde el Tigris hasta el Nilo.
Saladino, lugarteniente de Nureddin, se convirtió en sultán de Siria y Egipto al deponer a Nureddin y se convirtió en el hombre más poderoso de Medio Oriente. Esta cruzada se desarrolló en dos etapas. Primera etapa desde el año 1189 hasta el año 1190. Esta expedición, dirigida por Federico Barbarroja, salió de Ratisbona y se dirigió a Constantinopla, la cual estaba gobernada por Isaac II Angelo, con quien, anteriormente, había pactado una alianza. Sin embargo, Federico lo traicionó y se apoderó de Filípolis y Andrinópolis, atacó Constantinopla y conquistó Iconio. Tomó el mando de las tropas debilitadas su hijo, Federico de Suabia, quien solo pudo llegar a San José de Acre y murió al poco tiempo. Entretanto, Guido de Lusignan intentó recuperar Acre al sitiar la ciudad, sin embargo, fracasó. Segunda etapa desde el año 1190 hasta el año 1192. Fue dirigida por Felipe II Augusto y Ricardo Corazón de León. Felipe zarpó desde Génova y Ricardo, desde Marsella. Debido a desavenencias surgidas entre ambos ejércitos, Felipe partió hacia San Juan de Acre. Ricardo tomó otra ruta y se vio obligado a refugiarse en Chipre debido al mal tiempo, por lo que llegó más tarde a Acre. Al enterarse de la presencia cruzada en dicha ciudad, Saladino se presentó con su ejército. Franceses e ingleses lo derrotaron y aseguraron la ciudad. Debido a la escasez de recursos, Ricardo se vio obligado a asesinar a los prisioneros de guerra. Ambos reyes disputaron quién debía gobernar la ciudad. Al no haber consenso, Felipe se embarcó y regresó a Francia. La Cuarta Cruzada. Se diferencia de las otras debido a que se revelaron los verdaderos motivos de los organizadores. En esta cruzada, el tema religioso fue ignorado y los cruzados decidieron invadir y saquear un imperio que compartía su misma fe, el Imperio Bizantino. El primer lugar al que debían llegar los cruzados era a Egipto, pero Enrique Dándolo, dueño del transporte, tenía un fuerte lazo comercial con ellos, por lo que los cruzados debieron responder, tanto a los intereses económicos de Venecia como a los intereses de poder del Papa, y el objetivo principal del ataque fue Constantinopla. La cruzada se llevó a cabo y en abril de 1204, cayó Constantinopla en manos de los cristianos. La Quinta Cruzada. El Papa Inocencio III llamó a la Quinta Cruzada en el año 1215, durante el Cuarto Concilio de Letrán. Sin embargo, esta inició en 1218, durante el papado de su sucesor, Honorio III. Esta fue dirigida por los siguientes monarcas: Andrés II, rey de Hungría; Leopoldo VI, duque de Austria; Juan de Brienne, rey del Reino Jerusalén; y Federico II, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Nuevamente, el objetivo principal era la reconquista de Jerusalén y el resto de Tierra Santa. Sin embargo, para lograr su objetivo, los cruzados decidieron atacar primero al estado ayubí de Egipto, que controlaba el territorio de Jerusalén. El inicio de la cruzada coincidió con la fecha de vencimiento del pacto de paz de 5 años que se había firmado entre el rey Juan de Brienne de Jerusalén y el sultán Al-Adil. Sexta Cruzada. A pesar del fracaso de las anteriores cruzadas, los papas Honorio III y su sucesor, Gregorio X, instaron a Federico II, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, a reconquistar Jerusalén. En 1227, Federico partió de Brindisi hacia Siria, pero una epidemia lo obligó a regresar a Italia. El Papa Gregorio lo excomulgó, ya que consideró que al haber regresado, quebrantó sus votos de cruzado. Al llegar a Tierra Santa, Federico usó la diplomacia, más que las armas, y logró un acuerdo diplomático con Al-Malik al-Kamil, sultán de Siria y Egipto, el hombre más poderoso del mundo musulmán. El pacto era que Federico ayudaría a Al-Malik al-Kamil en la lucha por el sultanato que éste sostenía contra Moadán, su hermano. Por su parte, los cristianos recuperarían Belén, Nazaret, Sidón y Torón, además de Jerusalén, exceptuando la cúpula de la roca, la que seguiría siendo utilizada como mezquita por los árabes. Por otro lado, se reconocería la libertad de culto para los musulmanes en las ciudades cristianas. La tregua tuvo una duración de 10 años. Debido a este tratado, el Papa ratificó su excomunión. Séptima Cruzada. El rey de Francia Luis IX, posteriormente canonizado como San Luis, expresó su deseo de ayudar a los cristianos del Levante. Luis IX formó y embarcó durante 3 años a su ejército cruzado, los eran cercano a los 35.000 hombres. También el rey francés aprovechó lo acontecido por los mongoles en Oriente, para así partir a Egipto en el año 1248.
Luis IX pasó 4 años en el reino de Jerusalén en un vano intento de revivir la unión cristiana, ante la nueva amenaza de los mamelucos, instó a reforzar las defensas de los bastiones cristianos y comenzar una política de alianzas. Luis IX regresó a su reino, tras solo obtener como resultado un acercamiento entre los Principado de Antioquía y el reino armenio. Octava Cruzada. En Medio Oriente, la década de 1250 a 1260 representó un período de anarquía entre las órdenes religiosas y entre los comerciantes genoveses y venecianos. Las disputas de estos últimos provocaron el abandono de los 2 puertos sirios, que dichos mercantes controlaban, lo cual fue aprovechado por los egipcios. Así, entre 1265 y 1268, los egipcios mamelucos, comandados por el sultán Baibars, conquistaron Galilea, Antioquia, Haifa, Torón y Arsuf. Ante estos acontecimientos, San Luis IX, rey de Francia, inició una nueva cruzada. Sus principales motivos fueron los ofrecimientos de Muley Mostanza, rey de Túnez, de convertirse al cristianismo y crear una fuerte base militar en Túnez para luego atacar Egipto. Felipe se embarcó con su ejército y una tempestad destruyó varias naves donde perecieron más de 4,000 cruzados. Los restantes se negaron a seguir al rey francés, quien pretendía conquistar Grecia. Tiempo después, el Papa, Gregorio X, exhortó a otra cruzada en 1274 y, aunque algunos soberanos prometieron embarcarse en ella, nunca se llevó a cabo.